Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 16. Estamos avanzando mucho en las lecciones. Claro que nos falta muchísimo todavía por recorrer. Quiero agradecer a todos ustedes la espera y la paciencia que tienen para ver una lección por semana. Sé que muchos de ustedes las quieren más rápido, pero a veces no me dan los tiempos, pero bueno, hago lo que puedo. Quiero decirles, hermanos, que tenemos como base, muchos de ustedes ya pudieron comprar su curso bíblico popular, tomo 2 de las lecciones bíblicas de Editorial Progreso, del padre Agustín Petrocelli. Este libro es el tomo 2, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Les invito a comprarlos en una librería católica como la de San Pablo, Buena Prensa, Clavería, o lo pueden comprar por internet si ustedes no saben, pero sus hijos seguramente para ellos es muy fácil comprar en Mercado Libre o en Amazon. Allí van a encontrar esta colección, que es la base que yo voy siguiendo para estas lecciones bíblicas. Obviamente, junto con este libro hay que tener, siempre que tengamos nuestras lecciones, pues nuestra Biblia, ¿no? ¿Qué sería de nuestras lecciones bíblicas sin Biblia? Pues sería como un carro sin motor, ¿no? La Biblia es el motor de las lecciones bíblicas, así que les invito a tener la Biblia que ustedes gusten. Yo estoy tomando la latinoamericana, que la Biblia es una sola, solamente estas son traducciones con nombre diferente, pero que forman una sola Biblia. Así que, sin más por el momento, una pluma, un cuaderno, vamos a arrancar con nuestra lección número 16 o número 15 ya, 16. Miren, retomando los temas anteriores, estamos hablando de la escritura del Pentateuco. Antes de comenzar a descubrir, a leer, a comprender lo que el Pentateuco nos dice, pues debemos de tener en cuenta, hermanos, que el libro del Pentateuco tuvo una formación diferente a la que estamos acostumbrados en un libro común y corriente como este libro, ¿no? Un libro que tiene ya temas, subtemas, índice, páginas, está hecho en tinta negra, papel blanco, bond. Bueno, en aquellos tiempos, estamos hablando del año 1000 a.C. al año 400 a.C., 600 años en los que se escribieron los 5 libros que forman el Pentateuco. Y esto pues se oye, va a decir, padre, pero ¿cómo 600 años para escribir esos 5 libritos? No, si yo me los aviento en unos 3 meses, padre. Bueno, tú y yo sí, porque hoy tenemos pluma, tenemos papel, tenemos una facilidad de mente más fácil que las personas de entonces, pero en aquellos tiempos, recuerda que lo que se estaba escribiendo era la palabra de Dios, y los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Él llevaba su ritmo, su forma, su manera de influir en personas que pusieran por escrito, llamados agiógrafos, esas personas que sin saber fueron los instrumentos de Dios para poner por escrito el libro o los libros que forman el Pentateuco. Ya vimos nosotros las épocas en las que se escribieron esto. Ya vimos de la época de los patriarcas, del 1800 al 1300. Ya vimos la época de Moisés, del 1250 al 1200 antes de Cristo. Y luego la época de la conquista de Canaán, los jueces, ahí está Josué, Sansón y muchos otros, del 1200 al 1050. Y luego, en la época de la monarquía, tan importante la época de la monarquía, del año 1000 al año 900, y luego la época de la monarquía de Ezequías y Josías, del año 900 al año 700, y ahora estamos en la época del exilio en Babilonia, un acontecimiento desastroso para el pueblo de Israel, verdaderamente desastroso. El pueblo de Israel tuvo como un florecimiento muy grande en la época de la monarquía. Podríamos decir que los años de mayor tranquilidad y de mayor facilidad para el pueblo judío fue del año 1000 al año 900, cuando reinaron en Israel los 3 grandes reyes, Salomón, Saúl y David, sobre todo el rey David. Estos 3 reyes van a formar como la parte más importante y más tranquila, de mayor riqueza, de mayor paz de todos los tiempos del pueblo de Israel. Sin embargo, ustedes saben que todo lo que sube tiene que bajar, y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar, y así es la ley de la vida, ¿no? El pueblo de Israel comenzó, acuérdense, cuando Dios escoge a Abraham, lo llama, lo hace salir de su tierra de Ur, de los caldeos,
le promete la tierra, va a la tierra, no se la dan, si se la dan, empieza a crecer, tiene a su hijo, Dios se le pide que lo sacrifique, Dios se arrepiente, no lo sacrifica, luego viene la descendencia de ese hijo de Abraham, luego viene los hijos de Jacob, que son nietos de Isaac, y bisnietos de Abraham, y luego pues ahí va subiendo poco a poquito esa línea, pero luego los esclavizan en Egipto y ¡pum!, se van para abajo, luego viene Moisés, saca al pueblo, va creciendo, muchas dificultades, llegan, se establecen dificultades, llegan los reinados y crece el pueblo de Israel, pero luego viene para abajo. Y pareciera que la parte más desgarradora del pueblo es, primero, esto que va a suceder, que es la dominación asiria, que destruye el reino del norte, las tribus que están en el norte de Israel, de lo que hoy es Israel. Pero luego viene el exilio a Babilonia, ¿no? Aquí viene como el acabós, como donde termina buena parte de lo que el pueblo estaba viviendo y estaba alegremente viviendo. Y vamos a llamar a esta parte como las últimas o los últimos confeccionamientos que se le van a dar al libro del Pentateuco. El libro del Pentateuco es los libros, 5 libros, es todo un proceso lento durante 600 años que se van determinando, aunque algunos pedacitos del Pentateuco datan del 1400, del 1500 antes de Cristo. Algunos pedacitos, sobre todo el Deuteronomio del libro del Éxodo, pero ya empieza a tomar mucha forma en la tiempo de la monarquía, del 1000 a 1900, y más forma todavía en el tiempo de Ezequías y de Josías, y luego en el reinado del norte, cuando viene la destrucción, pues se estanca otra vez esos documentos, y ahora que viene el exilio a Babilonia se estanca más, pero como que aquí es cuando definitivamente termina la escritura, como hoy la tenemos, de lo que es el libro del Pentateuco. ¿Correcto? Vamos a ver lo del exilio de Babilonia, a Babilonia. No voy a entrar mucho en la historia porque no es tema de historia de la salvación, es tema de la composición del Deuteronomio, solo que pues, obviamente cualquier persona que estudie la Biblia tiene que entender que no solamente es leer la Biblia o leer versículos y capítulos, sino que hay que entender la historia en la que se dio. Y esto es lo que mis hermanos separados a veces no quieren. Ellos quieren nomás la Biblia, pura Biblia, pura Biblia. No, hay que entender el contexto en el que la Biblia se va escribiendo. Dice, segunda época de exilio de Babilonia, en el 587 al 538 antes de Cristo. Esta fecha, el 587, es la caída del reino del sur, como la del reino del norte, bueno, es... ahorita me acuerdo, se me fue el avión. No, en el 622 es cuando descubren el libro de la ley que encuentra el rey Josías. Dice, durante el exilio, la tradición sacerdotal, eso es el libro de Levítico y otras páginas que van a completar Génesis, Éxodo y Números, reciben los últimos retoques. También el Deuteronomio es enriquecido con añadiduras y correcciones. Así es. El exilio es un momento bien difícil. Ustedes han de haber leído al libro del profeta Daniel, cómo Daniel es llevado al exilio y estando allá, cómo clama y cómo ahí está parte también de las lamentaciones, libro de las lamentaciones, cómo esas personas que están lejos de Jerusalén, lejos de Israel, se acuerdan de su tierra, como todos ustedes y yo, que no vivimos quizá donde nacimos y que extrañamos y recordamos a nuestra tierra con nostalgia. Así también los judíos que estaban en lo que era Babilonia, que hoy es parte de Irak, parte de Irán y parte de Siria, pues ellos también extrañaban su tierra. No, cuando ustedes vayan a Tierra Santa, espero que me acompañen un día, se van a dar cuenta que no es una tierra muy hermosa, no es una tierra muy productiva, no es una tierra con mucho bosque, con mucha selva, no lo es, pero qué bonito es estar ahí porque recordamos dónde anduvo Jesús y dónde caminó y dónde predicó todo lo que sabemos. Imagínense si nosotros nos emocionamos sin haber nacido en Israel. Ahora imagínense los judíos que ahí nacieron y que estaban exiliados en una tierra de paganos como era Babilonia. Era un sufrimiento tremendo estar exiliado. Y yo creo que muchas personas que viven en un país por necesidad de trabajar, por mejorar, sufren al no poder regresar a su tierra con facilidad, sufren, se sienten tristes y añoran estar en su tierra.
Entonces, durante el exilio, la tradición sacerdotal, o sea, el libro de Levítico, acuérdense que la última tradición de las 4, acuérdense que existe tradición eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. La última es la sacerdotal, es la que le da los últimos retoques a los libros del Pentateuco, los completa, les quita, les agrega, porque la tradición sacerdotal es la última que le da como los últimos retoques a lo que es los libros del Pentateuco. Así que es bien importante que ustedes tengan claro estas 4 tradiciones. El libro del Pentateuco no es un solo autor, ni es 2 o 3 personas que lo escriben. Claro que, según la tradición, los libros del Pentateuco comenzaron a ser escritos a partir de Moisés. Pero junto con Moisés había otras personas que colaboraron con él y después muchas más que van a perfeccionar, van a completar, van a hacer las leyes secundarias. Así que, padre, yo no entiendo eso de las tradiciones, las 4 tradiciones. Bueno, vaya para atrás a mis lecciones, ahí está. En la lección 9, 10, 11 y 12 está tradición yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal respectivamente. Les recuerdo que hay que ver estas lecciones por orden estricto, porque si no, si se brincan una lección o ven una antes, van a quedarse así en ceros o van a tener muchas preguntas que ya se resolvieron. Por eso, pedagógicamente, hay que ver todo por orden. Lección 1, 2, 3, 4, hasta que lleguemos aquí, ¿correcto? Bueno, pues fíjense que así de interesante es saber que cuando uno está fuera de su pueblo, pues uno tiene mucha nostalgia por volver a su pueblo. Israel fue exiliado y no de manera cordial. No crean que les dijeron, si quieren vámonos. No, es agarra tus cosas y nos vamos. Pero te vas a ir a trabajar gratis, vas a vivir esclavizado. Era algo muy duro, muy difícil y aparte que se destruyó el templo, ¿no? O sea, no solamente era vámonos de mi tierra, sino vámonos y vámonos para siempre. Y aparte de irnos para siempre, destruyeron el templo de Jerusalén y eso fue lo que más le dolió al pueblo de Jerusalén. Sin embargo, en el exilio es cuando se concretiza todo lo que hoy tenemos a través del Pentateuco, gracias a la tradición deuteronomista y sacerdotal. También el Deuteronomio se le hacen algunas correcciones y algunos agregados. Vamos ahora después del exilio. Esto fue en el año 587 al 538 antes de Cristo. Y luego, después del exilio, del 538 al año 400 antes de Cristo. Se cree que hasta el año 400 es cuando queda completamente definido lo que hoy tenemos nosotros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, formando un solo cuerpo bíblico llamado Pentateuco. El pueblo de Israel retorna a su tierra. Estamos en la página 23, por si alguien tiene su libro. Retorna a su tierra, se reestructura como pueblo y toma de nuevo unidad, por obra especialmente de Esdras y Nehemías. Ya habíamos hablado de esto, pero Esdras y Nehemías son el sacerdote y como el encargado del templo y el encargado de la gobernabilidad civil. Se une, acuérdense que en Israel por muchísimo tiempo, hasta hace poco tiempo, ¿no? El presidente de Israel o el encargado de la autoridad de Israel y el encargado del culto era lo mismo, ¿no? Era una sola autoridad, quizá a veces en 2 hombres, uno para cada cosa, o a veces uno para las 2 cosas. Entonces, Esdras y Nehemías van a ser aquellos grandes hombres que van a restaurar el culto, van a restaurar el templo, van a encontrar los documentos, la ley escrita, enterrada, y va a ser un tiempo de mucha alegría porque regresan del exilio en el año 538. En el año 587 son exiliados a Babilonia, pero en el año 538 regresan de Babilonia a Israel. Pero algo que me acuerdo cuando recibí estas clases de historia de la salvación, me decían, pero no todos regresaron, algunos allá se quedaron y se profanaron, o sea, no crean que se quedaron allá con su fe. Esto me recuerda, discúlpenme si algún inmigrante me está viendo, de muchos mexicanos que se han ido de estas tierras a Estados Unidos y allá han perdido su fe católica y ahora se han prostituido yendo a sectas formadas por hombres, a religiones que no tienen nada que ver con Cristo, y entonces vuelve a pasar lo mismo. El pueblo que se exilia, el pueblo que se olvida de Dios,
y que lo cambia o que le empieza a dar culto a alguien o algo que no es Dios. Y esto suele suceder muy frecuentemente en la cultura de los latinos de cualquier país, no solamente mexicanos, que han ido a Estados Unidos y que estando allá han descuidado su fe, porque lo primero que pasa cuando llegan a Estados Unidos, muchos latinos que van solamente a trabajar, descuidan su fe, dejan de ir a misa, no rezan, empiezan a divagar. Entonces eso hace que la puerta de la ignorancia se abra y entonces te puedas meter en alguna secta por haber descuidado tu vida de la iglesia. Mucho cuidado, porque miren qué real es esto. Dice, el pueblo de Israel retorna a su tierra, se reestructura como pueblo y toma de nuevo su unidad por obra especialmente de Esdras y Nehemías. En este periodo, un grupo de maestros israelitas recoge todo el material de leyes existente. Un grupo de maestros israelitas. Bueno, a ver, vamos a ver todo lo que tenemos. Aquí está un pedacito escrito por Moisés. Acá tenemos la historia de Jacob. Aquí tenemos las leyes del libro del Deuteronomio. Aquí tenemos la ley del Shabbat. Bueno, vamos a conformar todo. Entonces estaba todo muy todavía desordenado por todo el exilio, la conquista, la destrucción del templo, el regreso. Es como cuando ustedes se cambian de casa. ¿Qué pasa cuando una persona se cambia de casa? No, pues es un desastre. No sabes ni dónde quedó una cosa, ni hasta que empiezas a sacar de las cajas, empiezas a ordenar. Lo mismo va a pasar con este regreso de Babilonia. Dice, en este periodo un grupo recoge todo el material existente, que son los 4 documentos o tradiciones, y funden todo en una sola obra, a la que vamos a llamar el Pentateuco. Así es. Las 4 tradiciones ya estaban, unas revueltas, otras no, pero ellos van a sentarse con calma y van a ordenarlas en este tiempo del 538 al 400, 138 años para ya tenían las 4 tradiciones, eloísta, deuteronomista, yavista y sacerdotal. Dijeron, vamos a juntarlas, vamos a hacer un solo bloque y entonces se produce lo que vamos a llamar nosotros llamado el Deuteronomio, los libros del Pentateuco. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice el Padre Agustín. Conclusión, vamos a terminar todo este bloque de la composición del libro del Pentateuco y cómo las 4 tradiciones formaron un solo bloque llamado Pentateuco. Dice, nos vamos introduciendo poco a poco en el misterio del mundo de la palabra de Dios. Del estudio de esta lección es necesario sacar algunas reflexiones. Vamos a concluir algo que nos debe quedar muy claro, porque mucha gente lo me dice, no me quedó claro esto, pero es que está viendo las lecciones, comadre, y está ya planchando. Pues ¿cómo, comadre? Es que está viendo las lecciones, pero está también viendo allá una novelita, o está viendo las lecciones, pues está platicando acá con la comadre, o está haciendo los frijoles. Que qué bueno que hagan qué hacer, me da gusto, pero las lecciones sí las necesito, señoras y señores, con su librito en mano, con su cuadernito en mano y con su Biblia, y sobre todo con la mente puesta aquí. Dejen ahorita de pensar tantos problemas que toda la vida nos da y tenemos. Y esto es bien importante. Si no nos quedan claras las cosas, pues ya no sé cómo hablarles. Yo les hablo lo más claro que puedo. La primera conclusión que tenemos que tener después de todo este estudio es, como te das cuenta, en la composición del Pentateuco, la inspiración del Espíritu Santo ha sido derramada de toda mano, y fueron muchas que se han puesto a escribir o a corregir estos textos. Así es. Para algunos libros de la Biblia, Dios va a utilizar una sola persona. Por ejemplo, las cartas de San Pablo. Algunas de ellas son solo de él. No hay ningún agregado, no se le quitó nada, no se le puso nada. El único agiógrafo que Dios usó es San Pablo. No hay otro más ahí. Pero de algunas otras cartas, de algunos otros libros, hay varias manos y se ven los estilos literarios. Entre ellos, pues vamos a tener el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco es 5 libros donde muchísimas manos entraron y que Dios utilizó muchas manos para darnos a conocer este misterio tan grande. ¿Correcto? Entonces, inciso B, el mensaje de la salvación que Dios quiere darnos se esconde debajo de la historia, leyes, costumbres de un pueblo determinado de Israel. Va a decir mucha gente, ay padre, pero yo ya leí el libro del Deuteronomio, el libro del Levítico, puras leyes, puras reglas. ¿A poco Dios así nos habla? Sí, Dios, miren, Dios es el maestro por excelencia. ¿Y Él, cómo le hace Dios?
para darnos a conocer su palabra, va a utilizar al pueblo de Israel como el pueblo elegido, pero no porque solo ellos sean los elegidos, sino como una pedagogía. Va a utilizar a él para decirnos a nosotros. Dios no se le revela al mundo entero desde un primer momento. Primero se le revela solo a Israel. Con la venida de Cristo viene la revelación a todo el mundo, con la partida de los apóstoles. Entonces, Dios tiene una pedagogía lenta, pero bien calculada. Y lo primero que Dios hace es intervenir en el pueblo de Israel como su Dios y Señor de ellos, pero también nuestro. ¿Correcto? Entonces Dios utiliza la vida concreta de un pueblito tan chiquito, despreciado, humillado, con todos los problemas del mundo habidos y por haber, los va a utilizar para darnos a conocer a nosotros las verdades de la fe. Dice, entonces, especialmente en estos primeros libros, la verdad que el Señor quiere entregarnos no está en los hechos en sí mismo. Ejemplo, la Torre de Babel, claro, no está en un acontecimiento muy concreto, sino que es como ejemplos para que me entiendas. Sino que en el mensaje o en la enseñanza que el escritor sagrado quiere darnos a través de este acontecimiento particular. Todas las cosas que le pasan a un pueblo de Israel, al pueblo de Israel o a los ciudadanos, no es que eso sea palabra de Dios, no es el acontecimiento. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver en el libro de las Crónicas, van a ver peleas y guerras y que les dieron en la torre y que los mataron. Van a decir, pero ¿cómo eso va a ser palabra de Dios, andar matando al prójimo? No es eso la palabra de Dios, sino que es una acción de un pueblo, buena o mala, lo que sea, a través de la cual Dios manifiesta su poder. El pueblo de Israel no cayó porque Dios estaba con ellos, porque Dios los protegió. ¿Me entienden? O sea, Dios utiliza los acontecimientos malos o buenos de un pueblo para darle a conocer su grandeza. Dice, en resumen, descubrimos que en la Biblia no hay que leerla como un libro de historia, sino como un libro de fe y de salvación. O sea, quien busque datos históricos en la Biblia puede encontrarlos. Claro, hay muchísimos datos históricos en la Biblia comprobables, pero la Biblia no es un libro de historia, La Biblia no se escribió como libro de historia. La Biblia es el libro de la salvación de los hombres. Es el libro que le da esperanza a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que poseemos, a lo que anhelamos. Quien busque en la Biblia solo historia está hueco. No va a poder entender para qué vino a este mundo. La Biblia y los libros del Pentateuco que vamos a ir estudiando próximamente nos hablan de la mano de Dios metida en este mundo con la única finalidad que es salvarnos. Hermanos, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica número 16. Espero que las vean por orden, regrésense si no las han visto, no las vean brincadas, porque si las brincan no van a comprender, van a tener muchas dificultades, muchos contratiempos y muchos problemas. Así que yo les quiero invitar, hermanos, de todo corazón a que vayan a la 1 y sobre todo empiecen con las lecciones de la temporada 1. Les agradezco mucho si le dan like a estos videos, porque de esta manera YouTube los recomienda a personas que quizá como usted, señora, como usted, señor, andan buscando cosas de Dios en el YouTube, que hay tantas, pero que hay pocos sacerdotes que estamos aquí trabajando fuertemente en las lecciones bíblicas o en la enseñanza de la doctrina de la Iglesia Católica. Les agradezco mucho a mis suscriptores, ya casi llegamos al 1,000,000 de suscriptores. Me da muchísimo gusto saber que cuento con ustedes para seguir evangelizando con mis deficiencias, con a veces mi necedad o a veces repetir mucho, pero prefiero repetir para que quede bien afianzado esto. Que el Señor Todopoderoso y el Sagrado Corazón de Jesús nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente día. Muchísimas gracias.